Muy bien, vamos a ver las funciones trigonométricas. La primera función que vamos a estudiar ahorita es la función seno. Entonces, esta función se abrevia de esta manera, sen. Esta función nos va a permitir calcular un ángulo. Y la vamos a aplicar en un triángulo rectángulo. Estas funciones trigonométricas siempre se aplican en un triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo recibe ese nombre porque tiene un ángulo recto. Entonces, estos dos lados nos forman el ángulo recto, o sea, de 90 grados. Estos dos lados nos forman el ángulo recto. Y en el dibujo se representa con este cuadrito. Con este cuadrito podemos descifrar que esto es un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, a estos dos lados que forman el triángulo, a estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados, a estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados se les llaman catetos. Siempre van a recibir el nombre de catetos. Y el otro lado se llama hipotenusa. Bien, entonces, quedamos de la siguiente manera. Entonces, en este triángulo, ya vieron el triángulo original, en este triángulo nosotros vamos a buscar este ángulo. También podemos buscar este otro ángulo, pero para estos ejemplos, para que entendamos más fácilmente, vamos a buscar este ángulo. Este ángulo. Supongamos que vamos a buscar este ángulo. Si este ángulo es el que yo voy a buscar, entonces estos catetos van a recibir un nombre diferente. Ya quedamos que este es un cateto y este es otro cateto. Pero si voy a buscar este ángulo, entonces este cateto de aquí está, este cateto de aquí va a llamarse cateto opuesto. Siempre el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto. El cateto que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto. Aquí está. Este es el ángulo que ando buscando. Y el lado que está enfrente de él se llama cateto opuesto. Por consiguiente, el lado que está junto al ángulo, el lado que está junto al ángulo, este es el ángulo que ando buscando, este es el ángulo que ando buscando, y este lado se llama cateto adyacente. Por lo tanto, el dibujo me quedaría así. Este es el ángulo que voy a buscar, este es el ángulo, entonces este es el cateto opuesto, el que está enfrente es el cateto opuesto, y el que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Y el otro lado pues siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Sí? Entonces recuerden, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Pero dependiendo qué ángulo voy a buscar, como aquí voy a buscar este ángulo, el que está enfrente se llama cateto opuesto. Y el que está junto a él se llama cateto adyacente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos, vamos a suponer que nos dan esta figura. Nos dicen que este lado mide 3 metros, este lado mide 5 metros y queremos saber cuánto mide este ángulo. La fórmula que vamos a utilizar es esta. Seno del ángulo, recuerden ese símbolo es ángulo, seno del ángulo es igual cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Nos vamos al dibujo. La fórmula dice que el seno del ángulo es cateto opuesto.
cateto opuesto. Entonces, si este es el símbolo, si este es el ángulo que ando buscando, este es el ángulo, el cateto opuesto es el que queda enfrente. El cateto opuesto es el que queda enfrente. Aquí está. Cateto opuesto es el que queda enfrente. Entonces, sería aquí, seno del ángulo es igual al cateto opuesto que mide 3 entre la hipotenusa. Recuerden que esta es la hipotenusa. Estos se llaman catetos y esta es la hipotenusa. Pero vean que no tiene medida. No tiene medida la hipotenusa. La fórmula me pide hipotenusa, no la tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que ya vieron en el teorema de Pitágoras. Tenemos que calcular la hipotenusa. Eso también ya lo vieron ustedes. Entonces la hipotenusa se calcula con esta fórmula. Quedamos que se calcula con la fórmula hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Recuerden que la letra C representa la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos. Aquí está cateto A más cateto B. Entonces decimos hipotenusa es igual, hipotenusa al cuadrado es igual, cateto A, aquí puede ser el cateto que ustedes gusten. Vamos a suponer que es 5. Entonces nosotros decimos 5 al cuadrado más B. Vamos a ver que aquí es B. Vamos a llamar que este es 3 al cuadrado. No importa que queden invertidos. Este puede ser cateto A, este puede ser cateto B, o este puede ser cateto B y este cateto A. Eso no afecta. Entonces aquí sería hipotenusa al cuadrado es igual 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es 25 más 9, 34. Recuerden que aquí se despeja C y nos queda la raíz de 34. Este 2 pasa del otro lado en forma de raíz, la raíz cuadrada de 34. Y entonces nosotros obtenemos la raíz de 34. Y decimos que tiene 5.83. Entonces, ahora sí, este lado mide 5.83 metros. Ya tenemos la hipotenusa. Nosotros la tuvimos que calcular. Este tema ya lo vieron. Entonces, nos regresamos a la fórmula. Y aquí dice cateto opuesto. Ya dijimos que el cateto opuesto es 3. Entre la hipotenusa. La hipotenusa la acabamos de calcular. 5.83. 5.83. Entonces decimos seno del ángulo es igual. Hacemos la división. 3 entre 5.83 nos da 0.5145. Para mayor precisión siempre hay que tomar 4 números después del punto. Entonces aquí hicimos la división 3 entre 5.83. Bien, entonces aquí ya tenemos lo que vale el seno del ángulo. Tomamos nuestra calculadora y vamos a calcular el ángulo. Ahora sí vamos a calcular este ángulo. Entonces decimos, ángulo es igual inversa del seno del ángulo, inversa del seno del que tenemos aquí, 0.5145. Este resultado que nos dio aquí, este resultado que tenemos aquí, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ángulo es igual inversa del seno de 0.5145. Entonces decimos ángulo es igual.
Toman su calculadora, presionamos Shift y la tecla seno, aquí está, miren, esta es la tecla que vamos a utilizar. Aquí está la tecla seno, sin, en la calculadora dice sin, presionamos esa tecla y luego punto 5145. Punto 41. Perdón, es punto 5145. Punto 5145. Igual. A ver, nuevamente, por aquí hubo un errorcillo mío. Presionamos Shift, seno. Esta es la tecla. Vean lo que salió ahí en la pantalla. Y entonces punto 5145 este valor. Punto 5145. Igual. Y nos da un valor de 30.96. 30.96 grados. Y esa sería la respuesta. Pero más adelante vamos a ocupar otra medida u otra manera de medir el ángulo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a dar el otro resultado en grados. Ponemos aquí ángulo es igual. Y nos venimos aquí, miren, a esta tecla. Esta tecla. Vean que nosotros en la calculadora tenemos 30.95 o 30.96. Aquí está. Y presionamos esta tecla. Vamos a presionarla. Y vean lo que nos dio. Nos dio 30 grados. 30 grados. Este símbolo es 30 grados. 57. Aquí. 57 minutos. Este símbolo en la segunda posición se lee minutos. Aquí se lee grados. En el siguiente se lee minutos y se pone en su trabajo con una pequeña como comita aquí. 57 y luego dice 50. Ponemos aquí 50 segundos. En su dibujo, en su cuaderno lo deben de poner así. La calculadora lo pone de esta manera. 30 grados, 57 minutos, 50 segundos. Ya esto no lo vamos a poner. 50 segundos. ¿Cómo lo deben de anotar ustedes? 30 grados, 57 minutos, 50 segundos. Y esta es la respuesta. Nos pidieron este ángulo. Aquí está el ángulo en sus dos medidas. Estas dos las tienen que colocar. Acá en su calculadora, si vuelven a presionar esta tecla nuevamente, nos regresamos a nuestro resultado. Ahí está, 30.96. Lo volvemos a presionar y nos regresamos. 30 grados, 57 minutos, 50 segundos. Y entonces está resuelto nuestro problema. Este es el procedimiento que debemos de realizar en este tipo de problemas. Esta es la función seno. Si tienes alguna duda, vuelve a regresar el video y trata de ubicarte en donde tienes la duda.